Puedes hasta pensar que son solo palabras, pero ¿y si te dijera que algunas expresiones que repites automáticamente están saboteando tu vida espiritual, bloqueando tus finanzas y enfermando tu alma? Sí, es fuerte, pero es real. Hay gente que ora por milagros y, el mismo día, declara maldición sin darse cuenta. Todo porque aprendió a tratar las palabras como si fueran viento. Solo que, en el mundo espiritual, las palabras son semillas, y las semillas siempre generan frutos. Lo que más plantas en el ambiente de tu casa, fructifica. Hay expresiones que parecen inofensivas, pero cargan peso espiritual. Palabras que liberan suciedad, ruina, amargura, miedo, enfermedades, traición. Estas 7 expresiones, que la mayoría de las personas usa como desahogo, están abriendo brechas, puertas invisibles para que la pobreza, la escasez y la confusión se instalen dentro de tu casa. No se trata de ser radical o religioso, sino de ser consciente de los principios que cuando se rompen nuestra vida. Tenemos que tener celo por la palabra lanzada, pues el mundo espiritual se mueve por la palabra. No necesitas tener un vocabulario de ángel, pero necesitas parar de autosabotearte con frases que entregan tu autoridad que Dios te dio en las manos equivocadas. Prepárate para descubrir lo que casi nadie te enseña. Las palabras crean realidades. Y mientras sigas llamando al caos vida, el cielo no va a poder actuar con orden. Mientras declares derrota con la boca, no sirve pedir victoria con la oración. ¿Quieres ver cambio de verdad? Entonces presta atención a cada una de estas 7 expresiones. Y cuando te des cuenta de que alguna de ellas forma parte de tu día a día, sabe que ya estás ante una elección poderosa. Escucha todas las palabras, pues la penúltima de hoy puede contener la señal exacta que Dios quiere mostrarte. Antes de comenzar este viaje espiritual, quiero invitarte a escribir ahora en los comentarios la frase: Dios cuida de mí. Esta simple actitud es una señal de fe, de unidad con esta comunidad y de apertura para escuchar lo que el cielo desea hablar. Muchos hermanos que siguen este canal lo hacen porque, desafortunadamente, no tienen una iglesia cerca o una red de apoyo, alguien que los pueda aconsejar. Cuando comentas, das like y te suscribes al canal, fortaleces este ambiente de comunión llevando esperanza a quien necesita. Cada Dios cuida de mí que escribes es como una lámpara encendida, iluminando tu camino y también el de los muchos que vendrán después. Primera palabra: mierda. Esta palabra siembra suciedad en el espíritu y quien planta contaminación cosecha destrucción. Hay gente que ni se da cuenta, pero vive lanzando semillas podridas con su propia boca. Cada vez que suelta esa palabrita fea que parece solo fuerza de expresión, ¡ah, qué mierda! Está plantando suciedad directo en su propio espíritu. Y no sirve tratar de florear. Las palabras cargan energía, vibración, intención. Crean realidades invisibles que después se manifiestan en la materia. Es como regar la propia vida con lodo y esperar cosechar flores. Si entras en una casa y sientes un clima pesado, puedes estar seguro. No fue solo el olor de la fritura de ayer. Muchas veces es la acumulación de palabras malditas, lanzadas sin filtro, que se pegan en las paredes como polvo espiritual. Mierda no es solo una palabra sucia. Es una autorización que se le da al espíritu de la escasez para instalarse. ¿Ya notaste que quien más usa esta expresión vive rodeado de confusión, pobreza emocional y problemas en cadena? Y ahí puedes estar pensando: pero yo solo lo dije de la boca para afuera. Sucede que el mundo espiritual no juega con interpretación de intención. Lo que se dice tiene peso y tiene consecuencia. Una buena alternativa práctica: sustituir el impulso por algo neutro o hasta positivo. En vez de mierda, di vaya,
o hasta misericordia, que además de todo, aún invoca compasión divina. Puede parecer pequeño, pero ya es un comienzo poderoso. Las personas sabias aprenden a higienizar el vocabulario como quien limpia un templo, porque es exactamente eso. La mente es un santuario y las palabras, los inciensos que se queman ahí dentro. Si son sucias, el olor se esparce por la vida. Y lo peor, genera contaminación en cadena. El hijo oye, repite, el ambiente se vuelve tóxico y la bendición se va quedando cada vez más distante. Todo por causa de una palabrita suelta automáticamente. Entonces, antes de quejarte de que tu vida está llena de cosas equivocadas, pregúntate, ¿será que no eres tú mismo quien está declarando destrucción? Hay gente que amarra su propia realización con frases pequeñas, casi inocentes, pero que tienen poder de maldición incorporado. El poder de la palabra lanzada es real, y es por eso que necesitamos hablar sobre la próxima expresión que mucha gente usa sin ni siquiera percibir la prisión espiritual que trae. Segunda palabra, joder, incluso como expresión, carga el peso de vicios y prisiones. Las palabras abren puertas. Joder, parece inofensivo, ¿no? Solo una palabra suelta en medio de la frustración. Pero quien entiende los códigos del espíritu sabe, nada es apenas fuerza de expresión. Cada vez que alguien suelta un joder ante un problema, está lanzando una especie de invitación espiritual para que el peso de los vicios, de las prisiones emocionales y de la escasez se acerque. No es coincidencia que esta palabra esté tan ligada a dependencia, destrucción y colapso personal. Imagina una puerta invisible. Cada vez que dices joder, esa puerta se entreabre y no siempre percibes quién o qué entra por ella. ¿Ya notaste cómo los niños que crecen oyendo joder esto, joder aquello, terminan reproduciendo esa misma frustración? Y lo peor, muchas veces enfrentan, años después, batallas internas contra vicios de verdad, compulsiones, autosabotaje y hasta pobreza emocional crónica. Las palabras moldean futuros. ¿Hay alternativa? Claro que sí. La sabiduría está en entrenar la boca antes del impulso. Cuando algo sale mal, respira profundo e intenta otra reacción. Vamos, paciencia, voy a resolver esto. Son frases que no niegan el problema, pero mantienen la puerta de la bendición abierta. Puede parecer demasiado simple, pero es exactamente ahí donde vive el secreto. El Espíritu de Dios actúa en el ambiente donde la fe es mayor que la frustración y donde las palabras no sabotean los milagros. La persona que vive declarando joder termina acostumbrándose a la idea de que todo es un problema, y eso se vuelve un patrón. Las pequeñas dificultades se vuelven monstruos y cualquier obstáculo se convierte en un abismo. Pero cuando el vocabulario cambia, el cerebro se reprograma y el corazón comienza a respirar alivio. Es como salir de una prisión verbal y entrar en un lugar de claridad. ¿Milagro? No. Es solo el efecto natural de no abrir la puerta equivocada con la llave equivocada. Ahora dime, si la palabra joder ya trae tanta cosa pesada incorporada, ¿por qué seguir usándola? Tal vez porque aún no percibiste el peso que cargas cuando dices estas palabras por impulso o en la hora de la rabia. Tercera palabra, ¿qué infierno? Atraes aquello que declaras. No invoques lo que Jesús ya venció. ¡Qué infierno! Y ahí se va otra sentencia siendo lanzada como si fuera solo desahogo. Pero lo que muchos no entienden es que cada palabra tiene una dirección espiritual. Cuando alguien dice esto, está, sin percibir, dando legalidad para que el caos, la opresión y la confusión espiritual entren por la puerta del alma. Es como encender una vela para aquello que ya debería haber sido apagado hace mucho tiempo. Jesús venció el infierno, pero hay gente que insiste en llamarlo de vuelta. Esta expresión parece pequeña, pero es demasiado poderosa para ser dicha al azar.
¿Cuántas veces en un momento de rabia ya soltaste este término y viste la situación empeorar inmediatamente después? No es superstición, es principio. Las palabras construyen atmósferas. Cuando alguien dice, esto está un infierno, el ambiente responde. La paz se retira, el Espíritu de Dios se entristece y la bendición, que estaba a punto de manifestarse, retrocede. Todo por causa de una frase mal lanzada. Sustituir esta expresión es una cuestión de inteligencia espiritual. En vez de declarar lo que está mal, declara lo que quieres ver. Cambia "qué infierno", por "Dios está en control" o "esto va a cambiar". ¿Parece tonto? Entonces experimenta durante una semana y observa cómo la atmósfera de tu casa comienza a cambiar. Hasta el tono de las conversaciones cambia, los conflictos disminuyen y el espíritu de la escasez va perdiendo fuerza. Esto es espiritualidad práctica. Y hay más. El niño que oye al padre decir "esto está un infierno", crece pensando que el caos es normal, que vivir bajo presión es estándar, que nada sale bien de todas formas. Esto genera una generación marcada por miedo, ansiedad y falta de perspectiva. El infierno que se habla hoy se transforma en el futuro emocional de los que te oyen. ¿Ya imaginaste cuánta maldición podríamos evitar solo cambiando una frase? Y si pensabas que esa era la peor expresión de tu vocabulario, espera hasta percibir el veneno espiritual escondido en la próxima palabra. Cuarta palabra: odio. Esta libera maldición y alimenta amargura. Donde el odio reina, el espíritu se calla. Hay gente que usa la palabra odio como quien bebe agua, varias veces al día sin pensar. Odio los lunes, odio mi vida, odio a ese fulano. Y no percibe que cada vez que declara odio, está firmando una sentencia espiritual. El odio es como un ancla que te ata a lo que hay de peor: rencor, pobreza de alma y bloqueos. Y lo peor, donde el odio habita, el Espíritu de Dios se retira en silencio, porque Él no coexiste con tinieblas. Decir odio con frecuencia es como mojar la raíz del alma con veneno. Puede hasta parecer exagerado, pero observa cómo las personas que viven odiando siempre tienen relaciones rotas, salud fragilizada y viven en ciclos de escasez emocional. El odio paraliza, absorbe la fe, cierra los oídos para la dirección de Dios y atrae maldición. Es como declarar guerra al propio espíritu y esperar vivir en paz. ¿Quieres un ejemplo práctico? Comienza hoy cambiando cada odio por algo sanador. En vez de "odio este trabajo", di "este trabajo es desafiante, pero estoy aprendiendo". En vez de "odio a fulano", di "fulano me provoca, pero estoy trabajando en mí". ¿Parece autoayuda? No, es estrategia espiritual, porque el milagro comienza donde la palabra lanza puentes y no donde cava abismos. La boca es el megáfono del alma, y quien repite odio termina manifestando una realidad llena de guerra. ¿Ya viste gente que odia todo, pero nunca vence nada? Es porque vive tan intoxicada de palabras pesadas que el ambiente alrededor se niega a florecer. La bendición hasta trata de llegar, pero encuentra la puerta cerrada por declaraciones cargadas de maldición. Recuerda, nunca verás realización donde el odio planta raíces. Y si el odio ya contamina tanto, imagina el estrago que una frase aparentemente inocente como "estoy quebrado" puede provocar en la vida de alguien. Quinta palabra: estoy quebrado. Esto profetiza ruina. La vida se moldea por la fe o por el miedo. Cuando alguien dice "estoy quebrado", puede hasta estar refiriéndose al bolsillo vacío, pero espiritualmente está decretando quiebra total. Es más que desahogo, es profecía contraria. La vida, tú sabes, escucha lo que decimos. Y si vives diciendo que estás quebrado, es eso mismo lo que la realidad comienza a entregarte. La pobreza,
cuando es alimentada por la boca, encuentra terreno fértil para instalarse en el espíritu y después se esparce a todas las áreas. Lo peor es que este tipo de expresión suele venir cargada de verdad emocional. La persona lo dice riendo, pero lo siente llorando. Y es ahí donde vive el peligro. Fe y miedo operan en el mismo principio, pero con destinos opuestos. Decir, estoy quebrado, es usar la fe al revés. Es declarar escasez en vez de provisión. Piensas que es solo una broma, pero el mundo espiritual no trabaja con sarcasmo. Responde a lo que fue liberado con sinceridad. ¿Quieres un camino más saludable? Cambia el estoy quebrado por estoy en reconstrucción, estoy pasando por ajustes o hasta estoy esperando mi milagro financiero. Es diferente, ¿no? Porque en vez de cerrar el ciclo con ruina, abres espacio para que las bendiciones entren. El habla cambia y con ella cambia también la atmósfera. Dios honra a quien declara con fe aquello que aún no ve, pero cree. Hay personas que, aun con poco dinero, viven con dignidad, esperanza y propósito. ¿Por qué? Porque no aceptan que la escasez defina su identidad. Saben que la boca profetiza y prefieren lanzar palabras que moldeen el futuro con abundancia. Entienden que la realidad no es el fin de la historia, es apenas la parte visible. Y es por eso que no se llaman a sí mismas quebradas, sino en movimiento. Ahora, si declarar quebrado ya provoca atraso espiritual, imagina el estrago de algo aún más pesado como estoy jodido. Sexta palabra, estoy jodido. Concordar con el fracaso es rechazar el favor. Tus palabras generan realidad. Estoy jodido. Frase corta, pero con el peso de una sentencia. Cuando alguien dice esto, está básicamente firmando un acuerdo con el fracaso. Es como si dijera, me rendí de luchar y acepté que no hay salida. Pero la verdad es que siempre hay salida, solo que no se revela para quien usa la boca como instrumento de autoderrota. Las palabras tienen poder creador, y cuando declaras ruina, el mundo a tu alrededor responde con más puertas cerradas. Concordar con el fracaso es más que pesimismo, es rechazar el favor de Dios, porque donde la fe debería estar construyendo puentes, la boca está cavando hoyos. Y no sirve espiritualizar todo y orar pidiendo milagro, si al mismo tiempo dices que estás jodido. El cielo se mueve por fe, no por victimismo. Quien vive diciendo que está jodido, está, en la práctica, rechazando las bendiciones que ya estaban en camino. ¿Se puede cambiar esto? Por supuesto. Comienza cambiando el estoy jodido por frases como voy a salir de esta. Es difícil, pero tiene solución. Dios está conmigo en esto. Parece poca cosa, pero el espíritu capta. La fe se alimenta de palabras, y así como un cuerpo bien alimentado reacciona mejor, un espíritu bien nutrido se levanta con más fuerza. Si dices que vas a vencer, tu alma ya comienza a caminar en esa dirección, aún sin ver todavía la salida. Quien camina con fe ya entendió que las palabras que salen de la boca son como semillas en el mundo espiritual, y no hay manera de plantar ruina y cosechar milagro. Las personas que viven diciendo que están jodidas, generalmente también están rodeadas de escasez, peso y repetición de ciclos. No porque Dios se alejó, sino porque la propia palabra creó un muro donde debería haber un puente. Y si estoy jodido, ya carga tal bloqueo, piensa conmigo. ¿Qué será que pasa cuando alguien dice, mi vida es un caos? Séptima palabra, mi vida es un caos. Esta frase entrega el control al enemigo. Dios es orden, no confusión. Mi vida es un caos. Frase común, casi automática, pero espiritualmente esta declaración entrega algo mucho más serio. El comando de la propia existencia en las manos de la confusión. Cuando alguien dice esto, está diciendo, entre líneas, que perdió el control,
que el orden se fue, que el desorden venció. Y el problema es que cuando el caos es asumido como identidad, la bendición se aleja. Dios no actúa donde reina el desgobierno. ¿Ya notaste cómo quien vive diciendo esto comienza a atraer más desorden aún? El carro se rompe, el dinero desaparece, las relaciones se descomponen y todo parece salirse del eje. ¿Coincidencia? No. Es resultado de una atmósfera verbal mal construida. Cuando la boca afirma que todo está desorganizado, el espíritu comienza a moldearse por ese patrón. Y lo que era solo una fase difícil, se vuelve estilo de vida. El Espíritu de Dios opera en el orden, no en el desorden. ¿Quieres transformar el ambiente? Comienza por la declaración. En vez de "mi vida es un caos", trata de decir "estoy ajustando las cosas, mi vida está en reestructuración, Dios está poniendo todo en su lugar". Esto cambia el enfoque. La situación aún puede estar difícil, sí, pero estás profetizando alineamiento, no aceptando confusión. Es un gesto de fe. Y la fe, como ya entendiste, lo cambia todo. Es interesante notar que los grandes líderes, personas de fe, nunca verbalizan el caos. Aún en medio de la tempestad, dicen "va a pasar", Dios está en control, hay un propósito en esto. No es teatro, es sabiduría espiritual. Porque cuanto más se verbaliza desorden, más difícil es ver el milagro que ya está siendo cosido en los bastidores. Y lo que podría ser un momento de crecimiento se vuelve un ciclo de aflicción continua. Y si hasta aquí percibiste cuánto las palabras construyen o destruyen, entonces ya estás listo para entender por qué estas 7 expresiones necesitan ser desterradas de tu casa ahora mismo. Ahora dime, después de todo esto, ¿cuál de estas palabras aún tiene morada en tu boca? ¿Cuál de ellas has estado alimentando sin percibir? Y tal vez estés pagando el precio en áreas de tu vida que ni relacionas con esto. Es fuerte, lo sé, pero necesario. No fuiste creado para vivir bajo maldición, sino debajo de bendición. Pero para eso necesitas comenzar limpiando el vocabulario. Las palabras tienen espíritu, y lo que hablas hoy define lo que vives mañana. Tal vez sea hora de hacer una limpieza verbal, de parar por algunos minutos y reflexionar. ¿Qué ando declarando sobre mi vida, mi casa, mis hijos? ¿Será que no estoy usando mi propia lengua para levantar murallas donde debería haber puentes? Y si te diste cuenta de que sí, excelente. Ese ya es el primer paso para la transformación. Ahora, para sellar este viaje, quiero pedirte algo especial. Si realmente estuviste conmigo hasta aquí, con el corazón abierto, escribe en los comentarios: "Mi boca profiere bendición". Esta frase no es apenas una confirmación de que escuchaste hasta el final. Es una confesión de entrega. Es una forma de decirte a ti mismo, al mundo espiritual y a Dios que estás dispuesto a dejar atrás lo que sea necesario para hacer la voluntad del Señor. Voy a leer cada uno de estos comentarios y voy a saber quiénes son aquellos que, además de escuchar, decidieron actuar. Ahora te hago un llamado sincero. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora. Y no apenas por mí o por números, sino porque cada suscripción aquí es como una piedra lanzada en el río de la eternidad. Genera ondas que alcanzan vidas mucho más allá de lo que podemos imaginar. Imagina si en un pueblito perdido una vela estuviera encendida en medio de la oscuridad. Ahora imagina que en vez de protegerla y fortalecerla, las personas la ignoraran. El viento vendría y la luz se apagaría. Así son proyectos como este canal. Necesitan de tu cuidado, de tu apoyo, de tu participación activa. Cada like, cada comentario, cada compartir es leña en la hoguera espiritual que mantiene esta luz encendida. No pienses que es pequeño, no pienses que es insignificante. Lo que haces aquí es parte de la gran obra que Dios está realizando. Si ya estás suscrito,
Siéntete orgulloso. Eres parte de aquellos que mantienen esta antorcha levantada para que otros viajeros cansados encuentren el camino. Pero si aún no lo estás, reflexiona. ¿Por qué dejar para después aquello que puede bendecir vidas ahora? Y más, comparte este video. No guardes para ti lo que Dios te entregó hoy. Tal vez un simple compartir pueda ser la señal que alguien venía suplicando en oración. Por fin, antes de terminar, te pido, permanece algunos minutos más en silencio. Deja que la música que acompaña este video penetre en tu corazón. No cierres la ventana aún. No rompas esta conexión tan preciosa. Usa este momento para agradecer. Agradece por el libramiento que Dios está preparando, por la nueva dirección que está para ser revelada, por las puertas que Él abrirá y también por las que en amor Él cerrará. Alaba en silencio. Derrama tu corazón. Siente la presencia suave del Espíritu posándose sobre ti. No tengas prisa. La prisa corta el hilo de lo sagrado. Permanece, respira y permite que la paz de Dios, que excede todo entendimiento, envuelva completamente tu ser. Que el Señor te bendiga, que Él te fortalezca para cada nueva decisión y que te conduzca con mano firme y corazón amoroso por el mejor camino que Él ya preparó. Hasta el próximo encuentro, donde nuevas verdades y revelaciones nos esperan. En nombre de Jesús. Amén.